¿Listo? Y quiero empezar la clase de hoy preguntándote algo a ti, porque tú debes tener alguna noción, ¿no? No exactamente como el profesor te va a explicar, pero alguna noción debes tener. Chicos, ¿qué entienden ustedes o qué entienden ustedes cuando escuchan, por ejemplo, decir 2 voltios, 12 voltios, 1,5 voltios, 220 voltios, etcétera? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué significará eso? O en todo caso, ¿qué es el voltio? Energía, medida de energía, dice Megan, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra noción tienen ustedes de voltio? Consumo de electricidad. Sí, también tiene mucho que ver, ¿no? La electricidad, el consumo se mide exactamente en voltios, no, sino en watts, ¿no? Pero por ahí va, tiene que ver. ¿Qué otra noción tienen ustedes de voltio? Porque es un término muy usado, ¿no? Y como hoy día vamos a aprender este tema, es mejor que lo tengas claro, ¿no? ¿Qué es, no? Para que no te confundas. Medidas de energía, consumo eléctrico. ¿Qué otra noción tienen ustedes de voltio? ¿En la casa tenemos alguna fuente de voltaje o no? Por ejemplo, yo te preguntaría, en casa tienes varios aparatos, ¿no? El televisor, el equipo de sonido, la tablet, la laptop, el celular, etcétera. Para que tú hagas funcionar estos aparatos, ¿lo conectas a una toma de voltaje o no? ¿A una fuente de voltaje o no? ¿Cuántos voltios recibe? Por ejemplo, el televisor, ¿cuántos voltios recibe para trabajar, para funcionar? ¿Sabes eso? El televisor, o la computadora, o el horno de microondas, o la refrigeradora. ¿Cuántos voltios recibe para que funcione? ¿Sabes eso? ¿Y de dónde lo obtiene? ¿De dónde obtiene ese voltaje, como se dice? ¿De dónde, chicos? ¿En la casa tenemos o no tenemos un dispositivo en la pared llamado toma corriente? ¿Has escuchado o no has escuchado de eso? Vamos a ver. Toma corrientes. Claro que tenemos esto o no tenemos esto. Ahora la pregunta es, ¿cuántos voltios obtengo del tomacorrientes? Por aquí Lenny me dice 100, 240 voltios. Ah, es un rango, ¿no? Es un rango. Ahí están los 220, ¿no? Dice que en el Perú, chicos, en el Perú, nosotros tenemos en el tomacorrientes 220 voltios. Eso dice. Pero por ahí alguien va a decir, profesor, pero mi laptop dice que necesita 110 y 120. Lo que pasa es que la laptop tiene un aparatito que hace la transformación. Cualquier tomacorrientes doméstico en el Perú, no digo en Lima, estoy hablando a nivel nacional, cualquier tomacorrientes en el Perú te proporciona 220, cualquiera. Pero si Megan dice, profesor, pero mi laptop dice que 110, no. La laptop necesita 110 y 120, y si yo le entrego 220 voltios, el cargador de la laptop tiene un aparatito que lo transforma. Transforma los 220 al voltaje que necesita. ¿Sí o no? No utiliza todo. Entonces, pero finalmente, ¿qué es esto, no? Que es interesante conocer, pero ¿qué es, no? Todavía no estamos respondiendo a la pregunta. Ahora, no solamente los tomacorrientes nos proporcionan esa energía que necesitan los aparatos eléctricos, no solamente ellos. Mira, también tenemos pilas, baterías.
Ahí está, ¿no? Las pilas o baterías también, ¿no? Proporcionan energía eléctrica, ¿o no? Las pilas o baterías también proporcionan energía eléctrica. ¿Ah? También. Chicos, una pila como la que estás viendo en la imagen, como esta, mira, que utilizas en el control remoto de tu televisor, ¿no? ¿Tú sabes de cuántos voltios es? ¿Tienes idea? A ver, respóndame por el chat los que sabes. Una pila de esas que acabo de señalar. ¿Has visto que de esta? ¿Sabes de cuántos voltios es? 1,5 voltios. ¿No? 1,5 voltios. ¿Y es energía? Claro que es energía. Ahora, es curioso, pero tú debiste haberte dado cuenta que las pilas siempre tienen una zona marcada con el signo más y otra marcada con menos, ¿no es así? Una con más y una con menos. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que esos extremos de la pila tienen diferente potencial. Aquí hay un potencial que voy a llamar A y aquí hay un potencial que voy a llamar B. La diferencia es 1,5, que es el voltaje de la pila, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunté acerca del voltio y tú me dijiste que era energía, en parte tienes razón, pero exactamente hablando no es energía, es energía por unidad de carga. ¿Qué quiere decir eso? Que este punto A posee mayor energía por unidad de carga que el punto B. Eso significa, ¿no? Entonces, profesor, ¿y si yo coloco entre estos puntos A y B un pequeño foquito, un foquito de linterna, se va a encender, ¿no? Y se va a encender, ¿por qué? Porque este cable, que generalmente es de cobre, que estoy usando, tiene electrones y como en el punto A de este extremo hay mayor energía por unidad de carga que en este otro punto, los electrones van a ser arrastrados o empujados en una dirección, ¿no? Van a ser empujados en una dirección, así, provocando un desplazamiento de cargas denominado corriente y haciendo que esas cargas, al pasar por el filamento del foquito, lo calienten y transformen ese calor en luz. Entonces, ¿es importante el potencial eléctrico? Sí, es importante. Tener un punto de más potencial que otro me permite generar movimiento de cargas en un alambre. Y el movimiento de cargas lo llamamos corriente. Y es la corriente lo que hace funcionar a todos los aparatos electrónicos o eléctricos. Es la corriente. Por eso es que nosotros necesitamos en casa varios tomacorrientes, no uno solo, ¿no? Todos los aparatos necesitan voltaje. Ahora, hay una diferencia entre el voltaje doméstico que tenemos en el tomacorriente y el voltaje que nos proporciona una pila o una batería. El voltaje de una pila o una batería generalmente es constante, ¿no? También llamado continuo. El voltaje doméstico de un tomacorrientes de casa se conoce como alterno. Alterno significa que varía, que cambia. Y obviamente es más peligroso. No se puede jugar con el voltaje alterno. El voltaje de una pila o una batería no es tan riesgoso o peligroso. Generalmente su valor, las baterías son de 12 voltios, 15 voltios, las pilas secas de 1,5 voltios. Entonces, sus valores son pequeños
y no son muy peligrosos, ¿no? Pero el voltaje del tomacorrientes es 220 voltios alterno, así es que es mortal. Si tú te expones a ese voltaje bastará unos pocos segundos para que te electrocutes y puedas perder la vida, ¿no? Así que no se puede jugar con eso. Hay que tener cuidado. Entonces, ese es el tema de hoy, pues. Aquí la palabra clave del tema es diferencia de potencial o voltaje, que acabas de ver qué es, pues, ¿no? Muy bien, vamos a empezar el tema ahora. No sé si tienes alguna pregunta. ¿Te quedó clara esa parte introductoria? ¿Me entendiste del concepto? ¿Sí? Ya, entonces vamos ahora sí, chicos, a centrarnos en lo que nos interesa, ¿no? Lo que exige San Marcos, lo que San Marcos le pide a los alumnos, ¿no? Sería muy fácil de hablar solamente de temas conceptuales, ¿no? Como ya te dije, pero San Marcos es exigente. Empecemos hablando de la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es una cantidad escalar, ¿ya? Y esta energía la poseen cuerpos electrizados cuando interactúan, cuando están separados a cierta distancia. Si yo tengo un par de cargas, ¿no? Como ves en la figura, separados a una distancia R, si yo tengo un par de cargas, estas, por tener esa propiedad carga eléctrica, se pueden atraer o se pueden repeler. Eso significa que interactúan. Esas atracciones o repulsiones se pueden medir con la energía potencial eléctrica. ¿Cómo así? Con esa forma. Para encontrar la energía potencial eléctrica almacenada por dos partículas cargadas, bastará multiplicar la constante de Coulomb por la carga de la partícula mayor por la carga de la partícula menor entre las separaciones. Esta energía potencial eléctrica, como cualquier forma de energía, se mide en Joule. Se mide en Joule. Para que eso ocurra, la constante de Coulomb debe estar expresada en estas unidades, que ya la conoces. La carga Q mayúscula y Q minúscula deben estar en Coulomb. Si me dan las cargas en milicoulomb o en microcoulomb, lo expreso en Coulomb. La distancia debe estar expresada en metro. Y de esa manera la energía me sale en Joule. Chicos, importante, ¿no?, a tomar en cuenta. Si te piden calcular la energía entre dos partículas y una de ellas es negativa, incluye el signo, porque la energía podría ser negativa. ¿Qué significado tiene, profesor, eso? ¿Ah? Fácil, mira. Si esta partícula es positiva y esta partícula es positiva, se repelen, ¿no? Se repelen, se rechazan. Pero si estas dos son positivas, la energía U sería positiva. ¿Qué significaría para estas dos cargas que la energía sea positiva, que se rechazan? Y si esta es negativa y esta es negativa, también se rechazan, ¿no? Porque menos por menos se hace más. Pero, ¿qué sucedería si una es, por ejemplo, positiva y la otra es negativa? La energía, al reemplazarlo aquí, me saldría negativa. ¿Qué significa eso? Que se atraen, de atracción, ¿no? Porque positivo y negativo se atraen. El signo tiene una interpretación, ¿ya? Así es que no olvides que cuando vas a usar esta fórmula, debes incluir el signo de la carga. Ahí está. Pero generalmente en un problema me pueden pedir no hallar la energía asociada a dos cargas, sino a tres o más. Aquí tengo un sistema de tres cargas. Si me piden que calcule cuál es la energía asociada a este sistema de cargas, tendré que hallar la energía entre 1 y 2, la energía entre 1 y 3, y luego la energía entre 2 y 3. O sea, tendría que tomarlo de a 2, porque la fórmula es válida para 2. Matemáticamente, así podría encontrar la energía.
la energía del sistema de 3 cargas, la energía entre 1 y 2, entre 1 y 3, entre 2 y 3. Reemplazándolo, así me quedaría, ¿no? Esa sería la energía del sistema. El potencial eléctrico, como ya lo hemos mencionado, la energía, este tema que acabamos de ver, la energía se mide en Joule. En Joule, ¿no? La energía. Nosotros usamos el concepto de potencial. ¿El potencial eléctrico qué es, profesor? Acá está la definición. Es una cantidad escalar. Es una cantidad escalar. No posee dirección. Lo que hace el potencial es medir la energía potencial eléctrica por unidad de carga. Así, mira, para que lo entiendan mejor. Yo tengo aquí una carga, ¿ya? Fija. Una carga fija. Positiva. Q. Y a cierta distancia tengo un punto P. Un punto P, ¿no? Yo quiero averiguar cómo es el potencial eléctrico en el punto P. De acuerdo a la definición, el potencial eléctrico es la energía asociada a esta carga y a una carga que podría colocarse en este punto por unidad de carga. Eso es el potencial. Vamos a hacer eso. El potencial entonces es la energía potencial eléctrica por unidad de carga. La energía se mide en Joule. La carga se mide en Coulomb. A esto se le conoce como vol. Vol. Ustedes dirán, profesor, ¿no es voltio? Voltio. Lo que pasa es que se utiliza la palabra voltio de manera común y corriente, ¿no? Lo correcto es decir vol, porque así está en el sistema internacional establecido, ¿ya? Como dicen, son vulgarismos, a veces se utilizan, ¿no? Vol, voltio, dicen, ¿no? Voltios. No, vol. Bueno, yo también voy a decir voltio de repente en algún momento, ¿no? Por la costumbre, ¿ya?, que tenemos, ¿ya? Pero recuerde que el término correcto establecido en el SI es el vol. Comúnmente voltio. Entonces, el potencial eléctrico en el punto P es la energía que tendría esta carga Q mayúscula con esta carga Q sub 0 por unidad de carga. Pero si reemplazo la fórmula, mira, la energía, de acuerdo a la diapositiva anterior, era así. Constante producto de las cargas entre la distancia. Pero acá dice por unidad de carga. Y resulta que se va, ¿no? Se va. Y el potencial me sale así. Constante por la carga generadora del campo entre la distancia. O sea, profesor, el potencial en el punto P no depende de la carga que yo coloque en el punto P. Podría no haber una carga. Y en el punto P hay un potencial que se calcula así. Porque ese potencial en el punto P solo depende de esta carga. La carga que yo coloqué aquí para analizarlo desapareció. Entonces, un punto como P podría tener un potencial, digámoslo así, de 10 volts. Y si tengo por aquí un punto como S, podría tener un potencial de, por ejemplo, digámoslo así, 7 volts. O un punto por aquí, M, podría tener un potencial de 2 volts. O sea, cada punto del campo que rodea esta carga tendrá un potencial, que es sinónimo de energía. Decir que aquí hay 10 volts equivale a decir que en el punto P, al colocar una carga de un Coulomb, esta va a almacenar 10 joules de energía.
al colocar una carga de un coulomb en el punto S, esta carga con esta otra van a almacenar 7 joules de energía. Por eso es que se toma como sinónimo, ¿no? Porque realmente el potencial que se mide en voltios depende de la energía. A mayor energía, mayor potencial. A menor energía, menor potencial. Y si regresamos a la pila, de la cual hablamos al comienzo, ¿no? Si consideramos a esta pila, ¿no?, que decimos que es de 1,5 voltios, ¿qué quiere decir eso? Que si este punto está aquí, tiene 0 voltios, este punto tiene 1,5 voltios. Que si este punto tiene 1 voltio, este otro punto debe tener 2,5 voltios. Si este punto tiene 0,5 voltios, este punto debería tener 2 voltios. ¿Por qué? Por la diferencia. Si yo resto 1,5 menos 0, me sale 1,5. Si resto 2,5 menos 1, me sale 1,5. Si yo resto 2 menos 0,5, me sale 1,5. ¿No? Lo que interesa en las pilas o en las fuentes de energía eléctrica no es el potencial, es la diferencia. Porque esa diferencia de potencial es la que permite finalmente mover cargas, generar corriente. Pero ya sabemos que el potencial es una característica del campo eléctrico asociado a una carga. ¿Se reemplaza el signo de la carga? Sí. Así que el potencial puede ser negativo, ¿no? El potencial puede ser negativo. Profesor, ¿y qué significaría que el potencial sea negativo? Que la carga es negativa. Si este B te sale negativo es porque esta es negativa. Lógico, ¿no? Te sale positivo porque esta es positivo. Un voltio es un joule por coulomb. Ahora, generalmente, cuando yo estoy resolviendo un problema, no me piden calcular el potencial en un punto debido a una carga. Generalmente me dicen calcular el potencial en un punto, como el punto P, debido a un conjunto de cargas, como la carga 1, la carga 2, la carga 3, etc. ¿No? ¿Y cómo calculo el potencial en un punto debido a un sistema de cargas? Simplemente sumando los potenciales. Potencial debido a 1 más potencial debido a 2, potencial debido a 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Acá no me hago problemas con direcciones porque estas cantidades son escalares, no hay dirección, son cantidades escalares. ¿Estamos? Bien. Vamos a hacer un par de ejemplos hasta aquí, ¿ya? Vamos a hacer un par de ejemplos. En la guía, ustedes ya deben tenerlo a la mano, en la guía y en la práctica hay ejercicios para resolver. Voy a empezar con un ejercicio de la práctica. Y uno de la guía. Realmente, muchachos, este tema es uno de los de electricidad, es lo más sencillo. No es complicado, ¿ya? Lo que sí debes tener cuidado es a la hora de operar. La parte matemática. Esta es la fórmula. Empecemos, mira. Voy a hacer la 1 y la 1 de la guía y la 1 de la práctica, ¿ya? Y luego continuamos con la teoría y al final tú vas a practicar. A ver, dice así la pregunta 1. A 3 metros de una carga puntual, el potencial producido es 35.
O sea, me dan esta B a 3 metros. Calcule el potencial existente a 7 metros. Entonces, voy a reemplazarlo en la fórmula. El potencial eléctrico es la constante por la carga que crea el potencial entre la distancia. De acuerdo al enunciado, vale 35. 35 es igual a la constante por la carga. Profesor, la constante no es 9 por 10 a la 9. Sí, pero no lo voy a reemplazar por ahora. Ya te vas a dar cuenta por qué. Entonces, 35 voltios es igual a la constante por la carga entre la distancia. La distancia es 3. De aquí, muchachos, ustedes con sus habilidades matemáticas me pueden decir cuánto es K por Q. K por Q, 105. ¿Está bien? 3 por 35, 105. ¿Qué me piden? El potencial a 7 metros. El potencial a una distancia de 7 metros será constante por la carga sobre esos 7 metros. Pero resulta que K por Q ya lo hallé. K por Q vale 105, ¿no? Entonces aquí lo reemplazo. 105 sobre 7. Ahora lo divides. 105 sobre 7, ¿cuánto sale? Divide a ver. 105 sobre 7, 15. 15 voltios. Y esa es la respuesta. Listo, aplicación directa, ¿sí o no? No hay aquí dirección, no hay método del paralelogramo, descomposición rectangular, no hay nada de eso, no hay nada de eso. Es una aplicación sencilla. A ver, vamos a esta pregunta, a la 1 de la práctica, ¿no? Dice, calcula el potencial total en el punto P. Chicos, en la teoría vimos que cuando hay un sistema de cargas, como lo puedes ver aquí, cuando hay un sistema de cargas, el potencial total es la suma de los potenciales, ¿no? El potencial total es la suma. Aquí tengo dos cargas, habrá dos potenciales. Entonces decimos que el potencial en el punto P será el potencial debido a 1 más el potencial debido a 2. Nada más, eso es todo. ¿Y qué queda? Reemplazarlo con la fórmula que está aquí. Vamos a reemplazarlo. Aquí mismo lo voy a hacer. Sería raya de fracción. La constante, 9 por 10 a la 9. Por la carga. La carga 1, 10. Micro es 10 a la menos 6. Esto entre la distancia. La distancia de la carga 1 al punto P. Eso sería R1. R1 vale 2. Más el potencial de la segunda carga. 9 por 10 a la 9 por la carga 2, que es 4. 4 por 10 a la menos 6. Entre la distancia. La distancia de la carga 2 al punto P, que para nuestro caso sería eso. Ese sería R2. Y R2 vale 4. Chicos, nuevamente aquí. El problema siempre está en la reducción, en la operación matemática. Mitad de 10 es 5, mitad de 2 es 1. 5 por 9, 45. Me quedaría así, 45 por 10 elevado al cubo. Más. ¿De dónde sale 10 al cubo? 10 a la 9 por 10 a la menos 6. Estos dos. Luego, aquí el 4 se va. Y me quedaría simplemente 9, 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo. El potencial en el punto P será igual. 45 más 9, 54. Por 10 al cubo.
voltios. Esa sería la respuesta. Pero como no hay en la clave, se está expresando en kilovoltios. 10 al cubo es el prefijo kilo. Entonces acá será 54, 10 al cubo voltios, kilovoltios. Así como kilojoule, ¿no? O kilowatt. Kilovoltios. Listo. Así se resuelven esas preguntas. Nada difícil, ¿no? Nada difícil, nada complicado. No hay dirección. Acá no te debes preocupar. Eso de, ¿te acuerdas de la clase pasada? Saliente, entrante, atracción, repulsión. Acá no hay nada de eso. Entonces, profesor, ¿qué significaría 54 kilovoltios? Que en ese punto P hay una energía de 54 kilojoule por cada coulomb. O sea que hay una energía considerable, ¿no? 54 kilojoule por cada coulomb. Eso significaría físicamente. O sea que hay energía. Cualquier carguita que esté dejada, que se deje en este punto va a almacenar energía y va a desplazarse en una dirección. Porque ya hay energía en el punto P. Eso significaría. A ver, voy a regresar al Meet. Chicos, ¿entendieron ese par de ejemplos? ¿Se entendió ese par de ejemplos? ¿Sí? ¿Se comprendió ese par de ejemplos? Ya. Vamos a terminar la teoría para que tú te pongas a practicar, ¿ya? Porque esa es la idea. Voy a terminar la teoría. Ya sabemos qué es el potencial, ¿no? Ya sabemos qué es el potencial. Cómo se calcula el potencial debido a una carga y cómo se calcula el potencial debido a dos o más. Como yo les dije al comienzo de la clase, lo que nos interesa analizar aquí no es propiamente el potencial eléctrico, sino la diferencia de potencial. Porque los dispositivos que utilizamos nosotros, llámese tomacorrientes, pilas, baterías, cargadores, etcétera, funcionan con diferencia de potencial, con voltaje, ¿no? Casi todos los aparatos eléctricos que tenemos en casa, digo casi todos, porque no me refiero exactamente a todos, porque hay algunos aparatos como el control remoto que no usa 220 voltios, ¿no? Pero casi todos los aparatos funcionan con 220 voltios. Y 220 voltios es una diferencia de potencial. ¿Por qué crees que el tomacorriente siempre tiene dos entradas? ¿No? Dos. Tú nunca has visto un tomacorriente de una sola entrada. Porque entre este punto y este punto hay una diferencia de 220 voltios. Entre este punto y este punto hay una diferencia de 220 voltios. En el caso de la batería de los autos, ¿no? Más, menos. Entre este punto y este punto, 12 voltios. Lo que se busca siempre es la diferencia de potencial. ¿Pero por qué? Por esta razón. Aquí te explico. Si este punto A tiene un potencial V sub A y este punto C tiene un potencial V sub C, sabemos que el potencial en A va a ser mayor que el potencial en C. Esto es evidente. ¿Por qué? Porque el potencial depende de la distancia, ¿no? A mayor distancia, menor potencial. Son inversas, pues. Son inversas, ¿no? A mayor distancia, menor potencial. Por eso es que el potencial en A es mayor que en C. Si yo dejo una carguita positiva entre A y C, esa carguita va a ser desplazada mediante una fuerza. Si dejo una carguita aquí en el punto B, esa carguita va a ser desplazada mediante una fuerza. Esa fuerza es la fuerza eléctrica, que ya conocemos de la clase pasada. Entonces, significa que la fuerza eléctrica desarrolla un trabajo. Porque para mover una carga de un punto a otro se necesita realizar trabajo. Y ese trabajo que realiza la fuerza eléctrica o la fuerza de campo depende de esta diferencia de potencia. Matemáticamente así.
Ahí está la fuerza eléctrica, la fuerza del campo, y su trabajo se calcula así. Para encontrar el trabajo realizado por la fuerza eléctrica o la fuerza del campo, voy a multiplicar esta carguita Q, ahí aparece en la fórmula, por el potencial en el punto inicial menos el potencial en el punto final. Así se determina el trabajo que desarrolla la fuerza eléctrica o la fuerza de campo. ¿Está bien? Por eso es que es importante para nosotros conocer la diferencia de potencial. Chicos, a esto también se le representa así. ¿Y sabes cómo le llaman? Voltaje. Los ingenieros o técnicos suelen utilizar como sinónimo tensión. No sé si has escuchado ese término alguna vez. Y si no lo has hecho, alguna vez lo vas a ver. Sobre todo señalizado en algunos lugares. Peligro, alta tensión. Peligro, alto voltaje. Alta tensión, alto voltaje. Entonces, el voltaje es justamente esa diferencia de potencia. Ahora, si una carga se va a mover de un punto a otro mediante la acción de esta fuerza, que es la fuerza eléctrica, esta fuerza es la que hemos estudiado en la clase pasada, la carga se va a mover aceleradamente, ¿no? Aceleradamente. Si queremos que la carga se mueva con velocidad constante o de manera muy lenta entre un punto A y un punto B, tenemos que aplicarle una fuerza externa, como esa. Una fuerza externa como esta haría que la carga se mueva de manera muy lenta entre A y B, entre A y C. ¿No? Así se movería la carga. El trabajo que desarrolla esta fuerza externa se puede calcular así, multiplicando la carga que está transportando por la diferencia de potencial final menos inicial. Para la fuerza eléctrica, o también llamada la fuerza del campo, que es esta, para esta, su trabajo es carga transportada, potencial inicial en A menos final en C. Pero para una fuerza externa que hace que la carga se mueva con velocidad constante o lentamente, se calcula como la carga por el potencial final menos el inicial. Profesor, ¿cuál de las dos voy a usar? Depende del problema. En un problema te pueden decir calcular el trabajo de la fuerza eléctrica o la fuerza de campo, ¿no? O te pueden decir calcular el trabajo de la fuerza externa o del agente externo. Eso depende del problema. Y de acuerdo a ello vas a restar, de una forma o de otra. Una cosa importante. En la fórmula, la carga que se reemplaza es la que se mueve de un punto al otro. Chicos, algo que he visto que hacen los alumnos por error. Esto no debes hacer. En esta fórmula, para hallar el trabajo, esta carga es la que se mueve, o sea, es esta. Se mueve de A a C. No es esta. Esta es la carga fija. Profesor, ¿y qué papel cumple esa carga Q mayúscula? ¿No? Sería buena aclarar eso, ¿no? ¿Qué papel cumple esto y para qué está? Esta carga, muchachos, esta es la que crea un potencial en A y un potencial en C. Es la que crea el campo eléctrico. Y como consecuencia, potencial. Esta es la que crea campo, o sea, potencial. Y esta carga Q minúscula es la que se mueve entre dos puntos. Una cosa importante, ¿ya? Una cosa importante. Cuando te pidan calcular el trabajo, es posible que la carga se mueva así. Es posible que se mueva así. O es posible que se mueva así. No importa el camino que siga, la fórmula es válida, independientemente del camino. ¿Ya? A ti te interesa conocer cuánto vale la carga que se va a mover
y cuánto es el potencial en el punto inicial y cuánto en el punto final. O al revés, cuánto es el potencial en el punto final y en el punto inicial. Dependiendo de lo que te pidan. Pero no depende del camino. Independientemente del camino, el trabajo es el mismo. ¿Qué más? ¿Qué sucede si tenemos un campo uniforme? Chicos, nosotros aprendimos que un campo uniforme se caracteriza porque su intensidad es una constante. Eso lo vimos en la clase pasada. E es una constante. En un campo uniforme se ha establecido que el potencial eléctrico va disminuyendo en la dirección de la flecha. Disminuye en la dirección de la flecha. El campo. El campo disminuye. Por lo tanto, el potencial en A es mayor que el potencial en B. El potencial en A es mayor que el potencial en B. ¿Cómo calculo la diferencia de potencial entre dos puntos? E por D. Donde E es la intensidad del campo y D es la distancia. Si te piden calcular la diferencia de potencial entre dos puntos, E por D. Eso para un campo uniforme, ¿no? Basta que conozcas la intensidad del campo y la separación. No te olvides que el punto A tiene mayor potencial que B. Acuérdate de que el potencial disminuye en esta dirección de la flecha. O sea, por aquí los puntos tienen más potencial y por este lado menos. También existen líneas equipotenciales o también llamadas superficies equipotenciales. Mira, una superficie equipotencial es una línea perpendicular al campo uniforme. El campo uniforme va hacia la izquierda. Esta línea perpendicular se conoce como superficie equipotencial o línea equipotencial. ¿Y por qué se le llama equipotencial? X es igual, potencial igual potencial. O sea que este punto A tiene igual potencial que este punto B. En el caso de una partícula, este es un campo uniforme E. En el caso de una partícula, las superficies equipotenciales son circunferencias, ¿no? Circunferencias, concéntricas a la carga. Por ejemplo, aquí tenemos dos puntos, este punto A y este punto B. Como están en una superficie o línea equipotencial, el potencial de A y el potencial de B también son iguales, por el simple hecho de encontrarse en la misma superficie, que lógicamente está a igual distancia de la carga. Ahí está. En líneas equipotenciales o superficies equipotenciales, los potenciales son iguales. Punto B y punto A igual potencial. Punto B y punto A igual potencial. Bien chicos, esa es toda la parte teórica. Te voy a pasar ahorita la presentación para que te pongas a practicar, ¿ya? Voy a aprovechar en estos momentos para pasarte la presentación. Tú estás viendo que ya estoy compartiéndolo y te pones a trabajar, ¿ya? Aquí están las fórmulas que hemos visto. Acá está, ya lo acabo de subir. Acá está, ¿no? Todo lo que hemos visto, las fórmulas que vas a utilizar. Y también hay ejercicios resueltos, pero eso yo lo voy a resolver con mi lápiz, con mi pizarra. Con mi pizarra voy a resolver las preguntas. Así que chicos, pónganse a trabajar. ¿Qué preguntas? Tenemos la práctica y la guía. A ver, intenta hacer esta pregunta. Le voy a copiar, ¿ya? Se ve un poco difícil, ¿no? Por la forma. No te asustes, ¿ah? Mira, acá está. Acá tienes una pregunta. A ver, intenta hacer esa pregunta.
Intenta hacer esa pregunta. Vamos a desarrollar puros problemas, ¿ya? Te doy unos minutos para que intentes desarrollar. A ver, practica.
A ver, chicos, vamos a resolver esa pregunta. Te da un tiempo para que lo intentes hacer. Mira, una de las cosas que pueden ocurrir en el examen de admisión es que te propongan una pregunta con este estilo, ¿no? Así, con antecedentes históricos, todo, ¿no? Y tú te confundas, ¿no? Y piensas que la pregunta es difícil, ¿no? El problema no es complicado. Realmente, yo diría que empieza aquí, ¿no? Esos antecedentes históricos pueden ser útiles, pero no para el problema. Dice, en la figura se muestra una distribución de cargas, así como lo estás viendo. Determina el potencial debido a las cargas mostradas. Chicos, hemos aprendido en los ejemplos iniciales que el potencial en un punto debido a varias cargas es la suma de los potenciales. Como son tres cargas, serán tres potenciales. Y eso es lo que hay que hacer, hay que sumar, ¿no? Hay que sumar. Ahora, quiero abreviar un poco esto. Mira, el potencial es la constante por la carga 1 sobre R1, más la constante por la carga 2 sobre R2, más la constante por la carga 3 sobre R3. Voy a factorizar la constante y me va a quedar la carga 1 entre R1 más la carga 2 entre R2 más la carga 3 entre R3. Chicos, ustedes podrían haberlo hecho sin factorización. Yo lo estoy haciendo por un tema de abreviar, ¿no? De hacer la solución más entendible. Esta constante vale 9 por 10 a la 9. Recuerda que todo tiene que estar en el sistema internacional. Todo. Carga en coulomb, distancia en metros. No se olviden. Si la carga te dan en milicoulomb o en microcoulomb, lo transformas. Aquí no hay problema, porque todo está en coulomb. Entonces, la carga 1, 8 por 10 a la menos 8. 8 por 10 a la menos 8. Entre la distancia 1. La distancia 1 es la distancia de la carga 1 al punto P, y eso es 4 metros. Porque esta figura es un rectángulo, esto vale 3 metros, ¿no? Entonces aquí colocas 4. Más la carga 2. La carga 2 es menos 20. Se respeta y se coloca el signo de la carga. No se omite el signo. Eso es importante. Menos 20 por 10 a la menos 8. Entre la distancia. La distancia de la carga 3 al punto P. Perdón, la distancia de la carga 2 al punto P es esto, ¿no? De la carga 2 al punto P. Es la diagonal del rectángulo, que sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo. De catetos 3, 4, hipotenusa 5. O sea que acá va 5. Más la carga 3 es 12 por 10 a la menos 8. Positivo. 12 por 10 a la menos 8. Entre la distancia de la carga 3 al punto P, 3. ¿Está bien? Eso es. Así es que, chicos, es cuestión de reemplazar y operar. Ahora mira lo que va a suceder aquí. Vamos a simplificar, ¿ya? Aquí cuarta 1, cuarta de 8 es 2. Quinta 1, quinta de 20 es 4. Realmente es menos 4. Tercia 1, tercia de 12 es 4. Fíjense, ¿cuánto sale eso? 0. Porque acá tienes 4 por 10 a la menos 8 y aquí tienes menos 4 por 10 a la menos 8. Así que la suma de estos dos te da 0. Quedándote que el potencial en el punto P será igual. 9 por 10 a la 9 multiplicado por, bueno, aquí me quedó 2, ¿no? 2 por 10 a la menos 8. ¿Está bien?
el potencial en el punto P será igual. 9 por 2, 18. El orden de los factores no altera el producto. Por 10 elevado a la 9 menos 8, 1. Así que el potencial en el punto P será 180 voltios. Y esa es la respuesta. 180 voltios. Chicos, difícil no, es operativa esta pregunta, ¿no? Operativa. O sea, tienes que saber la fórmula y luego todo se reduce a simplificaciones que has visto en el álgebra, en la aritmética, ¿no? Que tú conoces. Un alumno triste, pues, ¿no? Los alumnos tristes saben simplificar, elevar al cuadrado, resolver ecuaciones y todo. Eso no es un problema. Ahí está la solución. Puedes tomar una foto, hacer una captura y vamos a ver otras dos preguntas. No sé si está claro la explicación. ¿Me pudiste entender? ¿Se entendió la explicación, chicos? ¿Se entendió? Sí, ¿no? Creo que no hay mayor dificultad ahí. Ya, vamos a continuar. Si tienes alguna duda, dime, ¿eh? Todo está claro, ya. Ya, entonces vamos a continuar. Mira. Quiero hacer un par de preguntas adicionales. Esta pregunta quiero que desarrolles. También se ve en el enunciado, se ve bien pesadita esta pregunta, ¿no? O sea, por el enunciado, ¿no? A veces desanima, ¿no? Desanima a los alumnos. No lo voy a hacer porque es muy... No, tengo que leer todo el enunciado. Y no es así, ¿no? Esta es la pregunta. Esta es la número 5. Y también esta acá. Aprovechemos de una vez para ver esto. La 6. Estoy haciendo pares e impares. A ver, intenta hacer la número 5. En la pregunta 5 te piden la carga 3. O sea, debes hallar esta carga, ¿ya? ¿Cuál es el dato? Para abreviar todo esto, ¿no? Me dan la carga 1, me dan la carga 2, me piden la carga 3. El dato es que el potencial en el punto P es 0. Y con eso te piden cuál es la carga 3.
Bueno, has intentado hacer esa pregunta. Vamos a hacerlo, ¿ya? Y luego intentas hacer las 6. A ver, mira, en la pregunta número 5, el dato es que el potencial en P es cero. Es cero, pero el potencial en P es el potencial debido a 1 más el potencial debido a 2 más el potencial debido a 3 y esto sería cero, porque son 3 cargas, ¿no? Son 3 cargas. Chicos, ¿ustedes conocen este triángulo? Esto es 5, esto es 12. ¿Cuánto vale la hipotenusa? ¿Quién se acuerda? 13. Ahí está. Siempre hay alumnos, pero el alumno de Trills es un alumno que tiene sólidos conocimientos matemáticos. 13. Mira, esto vale 12, esto vale 5, ¿no? Porque 3,5 más 1,5, eso es 5. Entonces esto vale 13. 13 centímetros, que es la distancia de la carga 3 al punto P. Ahora, aquí hay otro triángulo, mira, lo voy a sombrear. En este triángulo, tú me puedes decir cuánto vale la hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? A ver, ¿quién lo ha hallado eso? 25 medios. Allá. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Pero 25 medios, profesor, 12,5. ¿Cómo sale eso? Pitágoras. Pitágoras, ¿no? O sea, esto vale 12,5. Ya, ahora sí lo voy a reemplazar. Lo voy a reemplazar. Mira lo que me va a salir. El potencial debido a la carga 1 es, así mira, la constante por la carga 1. La carga 1 vale 36. Profesor, nano. Si es nano, debería colocar por 10 a la menos 9, ¿no? Pero no lo voy a poner. Lo voy a dejar así en 36. Como me están pidiendo la carga 3, se supone que si lo dejo en 36, me va a salir en nano. Ya me va a salir en nano. Por eso no le voy a poner 10 a la menos 9. Constante carga sobre distancia. La distancia de la carga 1 al punto P, 12. Más potencial debido a 2. Constante. Profesor, 9 por 10 a la 9. Tampoco lo voy a poner porque se va a eliminar. Ahora te vas a dar cuenta por qué. La carga 2 vale menos 25. Coloco aquí menos 25. Ya sabes que se tiene que incluir el signo entre la distancia. Y la distancia 12,5. Profesor, está en centímetros. ¿Por qué no lo pasas a metro? Porque se elimina. Al final, las unidades se van a eliminar. Si acá está centímetro, acá está centímetro, si acá está centímetro, como acá es cero, se va a eliminar. Constante. La carga 3, que no se sabe, sobre la distancia. De la carga 3 al punto P, 3. ¿Y cuánto es esto? 0. Fíjate, todo lo que está en el denominador, o sea, todas estas cantidades que estoy marcando con una flecha, todos están en centímetros. Así que no hay problemas. Se va a eliminar. La constante también se va, mira. La constante, la constante, la constante. Y ahora continúo la operación. Aquí me quedó 36 sobre 12, me quedó 3. Menos 25 sobre 12,5. Yo sé que 12,5 es la mitad de 25. Entonces 25 entre su mitad me da 2. Más la carga 3 sobre 13. Y esto es igual a 0. 3 menos 1, o 3 menos 2, aquí es 1. 1 más 1 más la carga 3 sobre 13. Esto es igual a 0.
la carga 3 sobre 13, estoy haciendo paso a paso, es igual a -1, porque este 1 se va restando. Y de aquí ya tengo la respuesta. La carga 3 es igual a -13. ¿Menos 13 qué? Nano. Porque estas cargas 36, 25 estaban en nano. Y esa es la respuesta. -13 nanocoulomb. ¿Vale? A ver, no sé si hay alguna duda. ¿Lo han podido resolver todos con facilidad esa pregunta o se han tranqueado? A ver, la otra pregunta. Para que tengas una idea, ¿ya? Te voy a proponer la... Esto se hace con una ecuación. Lo voy a llevar mejor a una pizarra nueva, ¿no? Para tener espacio. Tómale una foto a eso, una captura, para hacer la pregunta siguiente. En todo caso, te voy a dar tiempo para que lo intentes hacer. De repente te dio tiempo para hacer esto, ¿no? Ahí está. Pero voy a llevar otra pregunta más. Aquí esta pregunta. ¿Qué fórmulas necesitas? Estas. Voy a llevar las fórmulas también. Vas a hacerlo con estas fórmulas. Tú tienes que saber cuál usar, por eso tienes que leer bien el enunciado. A ver, te dejo unos minutos para que intentes hacer eso. Todos practiquen, chicos. Intenten hacer esas preguntas, ¿ya?
Vamos a continuar. Vamos a continuar. Miren, chicos, voy a hacer las preguntas 6 y 7 porque fíjate, estas preguntas se han venido en exámenes de admisión, ¿no? El CEPRE también viene este tipo de preguntas, ¿no? ¿Y por qué he escogido estas preguntas? Por esta razón, mira. En la pregunta 6 dice, determine el trabajo que desarrolla un agente externo. ¿Y dónde está eso? Aquí está. Esto es, ¿no? ¿Está bien? Mientras que en la pregunta 7 dice, determine el trabajo que realiza el campo eléctrico, o sea, la fuerza eléctrica. Y aquí está, la fuerza eléctrica. ¿Está bien? Entonces, por esa razón lo he escogido. Porque tienes que aprender a saber diferenciar uno del otro. Empecemos con la 6, mira. Yo eh, les había comentado en la teoría que cuando vas allá del trabajo, siempre tienes que saber diferenciar quién es la carga que crea el campo y quién es la carga que se traslada, ¿no? En la figura dice, se muestra una esfera cargada con 10 microcoulombs. Profesor, ¿quién es esta carga? Es esta, que sería la carga Q mayúscula que crea el campo. Determina el trabajo que realiza el agente externo para trasladar una carga de 1 milicoulomb. ¿Quién es esa carga? La que se va a mover desde A hasta D. Esa sería la carga que se traslada, la que aparece en la fórmula. Aquí o también aquí. Tienes que saber diferenciar. Siempre van a haber dos cargas. Una carga que es la carga fija que crea el campo y una que se mueve. En la fórmula va la carga que se mueve, que se traslada. Profesor, ¿y para qué sirve la otra carga entonces? La otra carga sirve para que tú halles el potencial. Porque para hallar el trabajo necesitas el potencial en un punto y necesitas el potencial en el otro punto. Y ese potencial se halla con esta carga, con la que está fija. Creo que habiendo hecho esa aclaración, ahora sí vamos al problema, ¿no? Problema 6. Como debo hallar el potencial en el punto inicial y en el punto final, por ahí empezamos. Por ahí empezamos. Potencial en el punto A será igual. Yo no pongo la fórmula porque tú ya lo sabes de memoria. 9 por 10 a la 9 por la carga, que sería 10 micro, 10 por 10 a la menos 6, entre la distancia. La distancia de la carga al punto A, esa distancia es 2 metros. Operando esto, el potencial en el punto A me sale mentalmente 10 entre 2, 5, por 9, 45. 10 a la 9 por 10 a la menos 6, 10 al cubo. Voltios. Continuemos. Potencial en el punto D. Raya de fracción, 9 por 10 a la 9 por la carga 10 por 10 a la menos 6, la carga que crea el campo eléctrico, entre la distancia. La distancia de la carga al punto D, de acuerdo a este dato, es 3 metros, sobre 3. Entonces, el potencial en el punto D será igual. 9 entre 3 es 3, por 10, 30. 30 por 10 elevado al cubo. 30 por 10 elevado al cubo, ¿qué? Voltios. Ya está, ya tengo los dos potenciales. Ahora puedo aplicar la fórmula. ¿Cuál de las fórmulas, profesor? Esta fórmula es para el campo eléctrico, para la fuerza de campo. Así también se le llama. Fuerza de campo eléctrico, fuerza eléctrica, así se le llama, ¿no? Para que te acuerdes. Esta es para la fuerza externa. Entonces, en el problema que me piden,
el trabajo del agente externo. Ah, entonces es de la fuerza externa. Entonces, el trabajo de la fuerza externa, de acuerdo a la definición que aparece ahí abajo, cuando la carga se mueve desde A hasta D, será igual. La carga que se transporta, aquí dice 1 milicoulomb. 1 milicoulomb será 1 por 10 elevado a la menos 3. Multiplicado por la diferencia de potencial o voltaje. Diferencia de potencial entre C y A, ¿no? En este caso, C es final, A es inicial. O sea, la diferencia de potencial es final menos inicial. Final es D, inicial es A. Debo restar D menos A. En D es 30 por 10 elevado al cubo. En A es 45. Estoy respetando el orden en el que se tiene que hacer la diferencia. No es cualquier orden. Y esto será igual. 1 por 10 a la menos 3, lo dejo igual, por 30 menos 30 por menos, o 30 menos 45, menos 15, por 10 elevado al cubo. El 10 al cubo con el 10 a la menos 3 se van a eliminar, ¿no? 10 a la menos 3 con 10 al cubo se elimina, quedándome finalmente menos 15 joules. Y esa es la respuesta. Si un estudiante resta como a él le parece, porque a veces sucede eso, no piensan demasiado y restan, ¿no? Te sale positivo y también está en la clave, mira, está en la D, y no es la D, es la D. Esto es el problema, chicos, en este tipo de casos de trabajo. Yo les sugiero aprender bien, digamos, la forma como debes restar, ¿no? Y de acuerdo a lo que te están pidiendo. Si me piden el trabajo de la fuerza externa, final menos inicial. Si me piden el trabajo de la fuerza eléctrica o de campo, inicial menos final. Solamente cambia el orden. A ver, para esta pregunta, la número 7. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda de ustedes, ¿ah? Si es que hay alguna pregunta, aprovechemos, chicos, antes de pasar a hacer el siguiente ejercicio. Voy a regresar al chat. ¿Hay alguna pregunta sobre ese ejercicio? Dime si está claro o si continuamos o quieres que repita o te perdiste. Dime con confianza. ¿Se ha entendido esa pregunta que acabo de hacer? Profesor, disculpe, ¿podría Dime. explicar en qué casos se usa el nanocolumbio y el microcolumbio? Allá. Mira, el nano, el nano significa 10 a la menos 9. El micro significa 10 a la menos 6. Cuando tú usas las fórmulas, fíjate aquí en la fórmula. Para la pregunta 6, yo he usado esta fórmula, ¿no? Constante, carga sobre distancia. La carga es 10 micro, ¿no? 10 micro. Y cuando he reemplazado aquí, he puesto 10 por 10 a la menos 6, ¿no? Ahora, de repente tú dirás, profesor, pero ¿por qué en el ejemplo anterior no lo reemplazaste, ¿no? Quizás te refieres a esto. Aquí, profesor, no lo ha reemplazado. No, pues porque acá me decían que el potencial en P era 0. El potencial en P era 0. Si yo no reemplazo aquí el nanocoulomb, si no lo reemplazo, cuando obtenga la respuesta, que es la carga 3, me debe salir en esas unidades. Por eso no lo reemplacé. Pero, ¿qué hubiese pasado si yo lo he reemplazado? Mira, si yo lo hubiese reemplazado, ¿sabes qué me hubiese salido al final? Me hubiese salido así. La respuesta me hubiese salido así. Si yo lo he reemplazado. ¿Y qué significa esto? Menos 13 nanos, ¿no? No lo reemplacé en este ejercicio porque lo vi que no era conveniente, iba a operar más o me iba a resultar un poquito más engorroso. Esa es la razón. Pero podía haberlo reemplazado y me hubiese salido así. Me hubiese demorado un poquito más.
Ahora, ¿en qué casos debo reemplazar? ¿En qué casos no? Tú tienes que ver, pues. En este ejercicio, por ejemplo, como se iguala a cero, hay cantidades que se simplifican, hay cantidades que se eliminan. Entonces, por eso no lo he reemplazado. Pero cuando voy a hacer el cálculo, cuando en un problema me dicen que debo hallar el potencial en un punto y luego el potencial en el otro, debo reemplazarlo, porque si no, no me va a salir en las unidades que yo espero salga. Esa es la razón. Por ejemplo, mira, en la pregunta 7, aquí la pregunta que cabe es esta. Profesor, ¿debo reemplazar la carga? Sí. ¿Por qué? Porque acá voy a hallar primero el potencial en A, luego el potencial en B y luego lo voy a restar. Aquí no me piden hallar la carga. Aquí no me dicen que el potencial es cero. Tengo que calcularlo. No me queda otra. Por eso tú tienes que practicar, desarrollar ejercicios para que te des cuenta en qué caso hacer una cosa y en qué caso hacer lo otro. Bien, calcula el trabajo del campo creado por la carga Q mayúscula 8 al trasladar una carga de 2 microcoulombs desde el punto A hasta el punto B. Voy a calcular el potencial en A. Fórmula 9 por 10 a la 9. Por ejemplo, acá tengo que reemplazarlo. Si yo no lo reemplazo, no me va a salir las unidades que son los voltios, ¿no? Tengo que reemplazarlo. Constante, por la carga. La carga Q mayúscula es 8. ¿8 qué? Mili. Acá lo reemplazo, por 10 a la menos 3. Así aseguro que este resultado de B, este resultado B me salga en voltios. La distancia, 4. El punto A está a 4. A ver, calcula el potencial en el punto A. Luego, mecánicamente, el potencial en el punto B. Raya de fracción. 9 por 10 a la 9. Por la carga, 8. La carga que crea el campo es la carga Q mayúscula. Entre la distancia de la carga al punto B, 12 metros, ¿no? Ya está en metros, así que tampoco me preocupo por eso. Potencial en el punto B. Chicos, este es operativo. 8 entre 4 es 2, por 9, 18. 10 a la 9 por 10 a la menos 3, 10 a la sexta. Voltios, ¿no? Ahí está. Aquí, tercia de 9 es 3. Tercia de 12 es 4. 8 entre 4 es 2. 2 por 3, 6. 6 por 10 a la sexta. Voltios. También lo puedes hacer así. 9 por 8, 72. 72 sobre 2 es 6. 10 a la 9 por 10 a la menos 3, 10 a la sexta. Listo. Mira, lo que he calculado, muchachos, es el potencial en el punto A y el potencial en el punto B, ¿no? Eso es lo que he calculado. Y ahora, hallemos lo que nos piden, pues. El trabajo, pero ¿el trabajo de quién? Del campo eléctrico. El trabajo del campo eléctrico se obtiene con esta fórmula. Con esa fórmula. La carga transportada, 2 micro. Esa es la carga transportada, ¿no? Esa es la que se va a mover. Y la diferencia de potencial se resta inicial menos final. La carga se mueve de A a B, entonces será B sub A menos B sub B. Inicial menos final. Entonces, el trabajo de la fuerza eléctrica o de campo, cuando la carga se mueve desde el punto A hasta el punto B, será la carga que se transporta por la diferencia de potencial entre A y B. Porque para el trabajo del campo es inicial menos final. Acá dice. Ahora hay que reemplazarlo, muchachos. El trabajo de la fuerza eléctrica o la fuerza de campo, que es lo mismo, desde A hasta B será igual. La carga transportada es 2 micro. Por ejemplo, no puedo poner 2 nada más, estaría mal, ¿no? Estaría mal colocar 2. Tengo que ponerle sus respectivo prefijo. El prefijo es micro. Y entonces coloco así, 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6. ¿Por cuánto? Por la diferencia de potencial.
Potencial en A es 18, potencial en B es 6. 18 menos 6, 12. 12 por 10 elevado a la sexta. Al hacer todas estas operaciones, el resultado te sale en Joule. El trabajo de la fuerza eléctrica o la fuerza de campo desde A hasta B es igual. 2 por 12, 24. 10 a la menos 6 por 10 a la sexta, 10 a la 0. 24 Joule. Esa es la respuesta. Ahí está. Chicos, los problemas de este tema se resuelven con ese criterio. Debes tener cuidado con el orden, nada más, con el orden. No, debes tener cuidado con el orden. Muy bien. Tómele una foto, hagan una captura de pantalla. Si es que hay alguna pregunta, aproveche para consultar. Si tienes alguna duda sobre estos dos ejercicios que acabamos de hacer. Es mecánico, ¿no? O sea, es cuestión de reemplazar, ¿no? De reemplazar correctamente en la fórmula y simplificar. A ver, muchachos, ¿alguna consulta? ¿Cómo es que se identifica? Ah, ya, eso depende de la pregunta, pues, Leslie. Mira, en un problema te pueden decir así. Mira, observa. Mira, observa esto. Dice, lo voy a marcar. Determine el trabajo que realiza un agente externo. ¿Cuál es la fórmula, profesor? La que dice el agente externo. Es esto, ¿no? Es eso. Fuerza externa, agente externo, uso esto. Mientras que en la 7, ¿qué cosa dice? Calcular el trabajo que realiza el campo eléctrico, que es lo mismo que la fuerza eléctrica. En ese caso será esto. Eso depende. Depende del enunciado del problema. No sé si está claro eso. O de repente no me estabas preguntando eso. ¿Qué dices, Leslie? A ver, confírmame si me entendiste. ¿Te referías a eso o no te referías a eso? Ah, ok, muy bien. Claro, el enunciado te va a decir. En el enunciado te va a decir. Vamos a hacer una pregunta, mire. Hay preguntas interesantes acá, pero algunas son un poquito también laboriosas. Ya le hemos hecho también estas preguntas. Por ejemplo, acá, mire. Esta pregunta. Ya que Leslie ha consultado, ¿no? ¿Qué hacer, profesor? Sí. ¿Cómo sé? Ya, mira lo que dice aquí. Una partícula electrizada se traslada lentamente. ¿Quién es esa partícula, profesor? Una pregunta que hacen todos. ¿Profesor, es esta o es esta? Bueno, si te dicen que se traslada, entonces debe ser esta, pues no esta. La que se traslada es esta, desde un punto hasta otro. Entonces dice así el enunciado, mira. Una partícula eléctrica se traslada lentamente y sobre esta solo actúan dos fuerzas, la eléctrica y la fuerza externa, ¿no? Bueno, están hablando del enunciado, ¿no? Es como una especie de introducción. Determine, aquí viene la pregunta, determine el trabajo desarrollado por un agente externo. Ya es concreto eso, ¿no? Determine el trabajo desarrollado. Ah, entonces, profesor, si es el trabajo de un agente externo, ¿qué debo hacer? Esta forma. Esa es la forma.
Esa es la fórmula. ¿Qué necesito? El potencial. ¿De dónde a dónde se traslada? Desde A hasta B. Necesito el potencial en A y el potencial en B. Pero resulta que aquí hay una línea. No sé si logras notar. Aquí hay una línea. ¿Sabes qué cosa es esa línea? Debería ser una equipotencial. No lo dice en el problema, ¿no? Pero yo lo saco por la forma que tiene, que es como una circunferencia. Esta debe ser una equipotencial. Entonces, si a mí me dicen que este punto tiene 4500 volt, concluyo que el punto A tiene 4500 volt, porque una equipotencial significa que tienen igual potencial. Entonces me falta el potencial en el punto B, pero no tengo la distancia. Ahí empiezan los problemas, ¿no? No tengo la distancia. Pero tengo el potencial en el punto A, ¿no? Entonces podría utilizar este potencial para hallar la distancia. Vamos a hacerlo. Sabemos que el potencial es, por definición, es la constante por la carga entre la distancia. Esa es la fórmula, ¿no? Podría aprovechar el hecho de que acá hay un ángulo de 37, ¿no? Hay un ángulo de 37. ¿Y por qué? Porque si es un ángulo de 37, esto es como 3 veces A. Esto es como 4 veces A. Y la hipotenusa como 5 veces A. Puedo aprovechar de este ángulo de 37. Y entonces lo puedo reemplazar, miren. Este potencial 4500 es en el punto a una distancia 4A. Entonces lo reemplazo aquí. 4500 es igual a la constante por la carga entre la distancia, 4A. Fíjate que no estoy reemplazando la constante, porque no me conviene operar demasiado, Y entonces despejo la constante por la carga, como lo hice en un ejercicio anterior. 4500 por 4 sería 18.000. 18.000 A. Así saldría. Esto lo he pasado a multiplicar. Y ahora, ¿qué hago con esto? Puedo hallar el potencial en B, porque la distancia hacia el punto B es 3A. Entonces el potencial en el punto B, nos saldría así. La constante por la carga Q mayúscula. La carga Q mayúscula es esta realmente. Esa es la carga Q mayúscula. ¿Ya? No vayas a confundirte. Acá le he puesto una Q minúscula, pero esa es la carga Q mayúscula. La carga Q minúscula sería esta que se mueve. Entonces, constante por la carga Q mayúscula entre la distancia, que es 3A. Pero resulta que K por Q vale 18.000. 18.000 A sobre 3A. Ahí se elimina la A. Ahí se elimina la A. Y me quedaría 18.000 sobre 3. 18.000 sobre 3, 6.000 volt. Listo, ya está. O sea, era un trabajo previo. No es para aplicar de frente, sino que había que hallar un potencial, ¿no? Había que hallar. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. El trabajo del agente externo, porque eso es lo que pide el problema, cuando la carga se mueve, acá dice desde A hasta B. De acuerdo a nuestra fórmula, que es igual a esto. La carga transportada, 5 milicoulomb. Al trasladar 5 milicoulomb. 5 por 10 a la menos 3. Por la diferencia de potencial. Pero ¿cómo debo restar? Final menos inicial. Final es B, inicial es A. Repito, final es B, inicial es A. Entonces debo restar 6.000 menos 4.500. 6.000 menos 4.500, ¿cuánto es? 2.500.
y lo operamos. A ver, 5 por 25 es 125, ¿no? 125. Estos dos ceros que están aquí es 10 al cuadrado, o sea, 100. 10 al cuadrado por 10 a la menos 3, 10 a la menos 1. Como les dije, esto es habilidad ya, depende del alumno. 10 a la menos 1 es como si estuviese al 125 dividiéndolo sobre 10, resultando 12,5. 12,5 joules. Esa es la respuesta, ¿no? ¿O no? Acá creo que hay un error. A no ser que nos hayamos equivocado nosotros. Vamos a revisarlo, ¿ya? Vamos a revisar. Por ahí puede haber cometido un error. A ver. 4500, 3A, 4A. 4500 es K por Q sobre 4A. 4500 por 4, 18.000, está bien, 18.000 A. El potencial en el punto B sería constante por la carga sobre 3A, porque la distancia del punto B es 3A. Es 3A, la distancia es esta distancia. Profesor, Sí. solo se equivocó en la resta de potenciales, no es 2500 sino 1500. Ah, ya. Buena, bien. Correcto. Gracias por tu colaboración. Entonces, la resta es 1500. Yo he restado mal. Sí, qué raro digo, porque esta pregunta yo la había resuelto. 1500, ¿no? Ya, entonces, ¿cuánto quedaría aquí? 15 por 5, 75. 10 a la menos 3 por 10 al cuadrado, 10 a la menos 1. Y esto sale 7,5. Porque es como dividir 75 sobre 10. 7,5 joules. Y esa es la respuesta. A ver, chicos, antes de terminar, quería hacer una anotación, aquí, algo importante. Cuando uses esta fórmula, esta carguita, chicos, que se mueve, esta carguita puede ser negativa. Profesor, y si es negativa, le pone su signo. Le pone su signo. No lo obvies. ¿Ya? Otra nota importante. Esta diferencia de potencial también podría ser negativa. No esperes que sea siempre un resultado positivo. Puede ser negativo. Cuando tú trabajes con este tema de potencial, diferencia de potencial, las cantidades pueden ser negativas, pueden ser positivas. Y hay que considerarlo así. ¿Ya? Bien, muchachos, hemos terminado la clase. Tómenle una foto a esto. Ya la próxima semana, te adelanto, la próxima semana, bueno, creo que hay un feriado largo. Y ese feriado nos va a obligar a hacer un repaso, ¿ya? Pero después del repaso se va a hacer electrocinética. Electrocinética. O sea, ¿qué cosa es eso? Corriente eléctrica, resistencia eléctrica, circuitos eléctricos, voltaje, todo eso. Amperímetro, voltímetro, todo eso vamos a hacer la próxima clase. Pero después del repaso, porque esta semana que viene es un repaso, por el feriado que hay, ¿no? Hay 2 días de feriado y eso hace que nos obliga a hacer un repaso. Bien, chicos, nos estamos viendo, los dejo con su tutor para cualquier coordinación final. Nos estamos viendo, muchachos, hasta la próxima, cuídense. Nos vemos.